Mi tema central de hoy es que todos vivimos ya una nueva realidad. Todo ha cambiado. Todo es diferente. Algunos comentaristas han dicho que los cambios que están ocurriendo ahora son los más importantes de los últimos 100 años. Pero los cambios que voy a describirles ahora son nuevos en la historia humana. Y por lo tanto, yo considero que lo que estamos viviendo ahora representa un cambio significativo verdaderamente sin precedente. En verdad existe un mundo nuevo, dentro del cual tenemos que reconsiderar todas nuestras hipótesis y crear nuevas reglas que nos ayuden a entender lo que está sucediendo ahora y nos auxilia a enfrentar un nuevo medio ambiente globalizado. La organización profesional Futurist Society dice que vamos a vivir 1000 veces la intensidad de cambio en el siglo XXI de la que vivimos en el siglo anterior. En el viejo mundo, nos apoyábamos en la experiencia para orientar el presente y futuro. Todos hemos oído la frase que quienes no aprenden de la historia tienden siempre a caer en sus mismos errores. Pero lo que les voy a explicar ahora es algo nuevo, y el conocimiento del pasado en realidad no va a ayudar mucho. En el pasado, las organizaciones subsistían por mucho tiempo, algunas más de 500 años, y nos enseñaban importantes lecciones de cómo manejar las organizaciones, aunque las personas ya fueran otras. Pero ahora las empresas llegan y desaparecen en periodos muy cortos de tiempo. Se organizan en pocas semanas o meses, y si usted tiene un sitio web, su empresa es de inmediato global, ya que decenas de miles de personas pueden conocer sus productos y servicios casi de la noche a la mañana. Ahora las organizaciones casi no duran. Mueren en unos cuantos meses o en muy pocos años, y se transforman cuando su personal crea nuevos proyectos. Trabajamos carreras múltiples al ir de un proyecto a otro. Y estamos constantemente teniendo que aprender nuevas destrezas y competencias. En un mundo acostumbrado a los conflictos de miles de soldados y millones de personas, una persona, o unas cuantas, puede causar daño sin precedente. Por ejemplo, el virus de cómputo denominado Lovebug, creado por un estudiante filipino con una computadora integrada con partes de desecho, o crear beneficios sin precedente. Por ejemplo, Steve Biko en Sudáfrica. Todo se ha hecho más complicado y complejo. Es en realidad un nuevo mundo. Por supuesto que en algunos aspectos todo sigue siendo igual. Algunas cosas son muy lentas para cambiar, y muchas personas se resisten a los cambios que están ocurriendo. Lo nuevo coexiste con lo viejo. Hace 6 años, Thomas Friedman, el principal corresponsal internacional del New York Times, publicó una obra titulada El Lexus y el árbol de olivo. En esta obra, Friedman describe el nuevo mundo de la globalización y cómo ésta se ha convertido en nuestra nueva realidad. Pero también admitió que en cada periodo de cambio importante, como el de ahora, hay una reacción. Es decir, aparece un grupo de personas que quieren ya sea negar los cambios o se oponen totalmente a ellos. De ahí el título, El Lexus y el árbol de olivo. El mensaje de Friedman fue que muchas, quizás la mayoría de las personas en el mundo, están ocupadas tratando de resolver cómo adquirir un Lexus, que es un auto de lujo. Es decir, están principalmente enfocadas a ver cómo mejorar sus vidas. Y sin embargo, algunas siguen enfocadas hacia el pasado, como las que siguen peleando sobre quién es el dueño del árbol de olivo. Como en el conflicto de ya 3000 años en el Medio Oriente sobre quién es el dueño del árbol de olivo, es decir, quién es el dueño de la tierra. Esas personas siguen tratando de preservar el pasado. Recientemente, Friedman publicó un nuevo libro intitulado El mundo es plano. La motivación por esta obra vino del comentario que le hizo el fundador de la empresa hindú más importante de tecnología, Infosys, quien dijo: el terreno de juego de la competencia económica global se está nivelando ya para todos, y ustedes los norteamericanos no se han dado cuenta de ello.
Friedman de repente descubrió que su marco de referencia para entender el mundo actual estaba ya fuera de la realidad, y que si no actualizaba sus propios modelos mentales, podría quedar en ridículo. Bueno, este es el caso para muchos de nosotros, y la mayoría de nosotros estamos menos informados que Thomas Friedman. El objetivo de mi presentación de hoy es de darles una guía práctica para entender este nuevo mundo, ofreciéndoles algunas ideas sobre cómo poderse adaptar a este, cómo mejorar sus organizaciones y su capacidad para enfrentarlo exitosamente, y cómo ustedes y yo podemos evitar quedarnos atrás de todo esto. Si nos ponemos a analizar qué es lo que hacen las personas productivamente para sobrevivir, podemos comenzar a entender qué tan significativos son estos cambios. Los datos que les presentaré aquí son para Estados Unidos, aunque la mayoría de los otros países están siguiendo un camino similar, y muchos de ellos están siguiendo este camino más rápidamente que Estados Unidos. Hace solo poco tiempo, solo hace 100 años, al cambio del siglo, alrededor del 85% de la población en Estados Unidos se dedicaba a la agricultura. Quizá el 10% de la población productiva se empleaba en manufactura, y el 5% restante se dedicaba a algún tipo de empleo de servicio, como trabajar en un banco, una tienda o un hotel. En solo 50 años, la situación cambió completamente. Ya en 1950, menos del 15% de la fuerza de trabajo se empleó en la agricultura. La mayoría del resto de la población, alrededor del 73%, se dedicó a la manufactura, o sea, se dio el reverso de la realidad de 50 años atrás. Y menos del 15% se dedicaba a algún trabajo de servicio. En el transcurso de los siguientes 50 años, hasta el nuevo milenio, la situación había cambiado completamente otra vez. Ahora, al inicio del siglo XXI, menos del 3% de la fuerza de trabajo de este país se dedica a la agricultura. Tan pocos en realidad que la Oficina del Censo de Estados Unidos no consideró inclusive necesario contarlos en el censo del año 2000. Pero esto pudiera no ser tan sorprendente como el hecho de que menos del 15% de la fuerza laboral se emplea en manufactura. Y la mayoría de los que se clasifican como trabajadores en manufactura no fabrican en realidad nada. Solo desempeñan algún tipo de servicio de manejo de datos dentro de empresa de manufactura, como contabilidad, control de calidad, sistemas de información, recursos humanos, servicio al cliente, etc. Hoy en día, la mayor parte de la fuerza de trabajo en Estados Unidos, más del 85%, se dedica a empleos del sector de servicios, y una gran porción de estos empleos se definen como trabajos de manejo de datos para el servicio o como empleos de la industria del esparcimiento. Y por supuesto no tenemos aquí escasez de bienes o alimentos, no obstante que muy pocas personas en realidad fabrican cosas o cultivan productos alimenticios. Como ejemplo de qué tan lentos hemos sido para entender los cambios que están ocurriendo, hasta las personas que más deberían hacerlo, como son nuestros políticos, todavía parecen estar preocupados principalmente por la pérdida de empleos agrícolas y la pérdida de trabajos en manufactura. Bueno, en este nuevo mundo, casi nadie vive en el campo y muy pocas personas en realidad sobreviven fabricando cosas. Y algunos observadores están convencidos que los cambios apenas comienzan. Por ejemplo, Tom Peters predice que dentro de los próximos 10 años, el 90% de todos los empleos de cuello blanco actuales desaparecerán o cambiarán completamente, así como ocurrió primero con los empleos agrícolas y luego con los de manufactura. El punto importante aquí es que esos trabajos de cuello blanco son los que desempeñamos la mayoría de nosotros ahora. Como ya dije, todo está cambiando. ¿Qué está creando todo este cambio? En general, son 6 las fuerzas impulsoras que están siendo responsables de crear este nuevo mundo. Quiero explicarles ahora estas 6 fuerzas impulsoras para luego describirles algunas de las maneras en que los directivos y sus organizaciones están cambiando para poder lidiar con este nuevo mundo. Finalmente, me referiré al cómo las personas a nivel individual
como usted y yo, nos podemos adaptar y navegar en este emocionante pero atemorizante nuevo mundo. Las 6 principales fuerzas impulsoras son globalización y competencia global, la revolución tecnológica y de comunicaciones, cambios en la demografía global, desregulación, privatización y libre comercio, o la constante presión para reducir el rol del gobierno en las economías nacionales e internacionales, la nueva fuente de riqueza e ingreso, y sorpresas globales. Me permitiré enseguida darles una breve descripción de estas 6 importantes dinámicas globales. Nuestra capacidad para reaccionar y adaptarnos con efectividad a este nuevo mundo es en buena medida función de que también entendamos estas fuerzas, por lo que mi primera tarea es ofrecerles una explicación de ellas. Por supuesto que todas estas fuerzas están conectadas y se afectan entre sí. Pero con el objeto de lograr entenderlas, me enfocaré hacia cada una de ellas por separado. Primero, veamos lo de globalización. ¿Qué es esto? Bueno, resulta que existen tantas definiciones como personas que escriben o hablan sobre esto. Pero para nuestros fines, utilicemos la definición de Thomas Friedman de su obra El Lexus y el árbol de olivo. Globalización es la integración inexorable de mercados, naciones y tecnologías a un grado nunca visto antes, permitiendo que individuos, empresas y gobiernos se vinculen alrededor del mundo a mayor distancia geográfica, con mayor rapidez, mayor intensidad y a menor costo que nunca. De manera tal que el mundo alcanza ahora a individuos, empresas y gobiernos a mayor distancia, con mayor rapidez, intensidad y menor costo que nunca. En otras palabras, la globalización se refiere a la rápida y creciente interacción e integración de personas, empresas y gobiernos. Las identidades de las personas están cambiando. Es decir, cada vez es más difícil para muchas personas contestar la pregunta, ¿de dónde soy? Por un lado, ahora estamos constantemente cambiándonos de residencia. Por otro lado, el nuevo conocimiento y experiencias nos permiten una nueva comprensión y apreciación de otros países y culturas. Por ejemplo, cuando a mí me presentan, mi identidad cambia dependiendo de la audiencia que tengo. Yo puedo ser de la Universidad de San Diego, de la ciudad de San Diego, de California o de Estados Unidos. Si pudiera dar una plática en la Luna, lo cual pudiera ser no muy remoto, ¿de dónde sería? ¿De la Tierra? A medida que más personas viajan, trabajan y viven en otros países, comienzan a adoptar actitudes y valores diferentes a los que conocieron cuando crecían. La comunicación global ahora nos permite estar informados sobre las similitudes y diferencias de todos nuestros vecinos globales. Además, nuestra habilidad para ver nuestro planeta desde el espacio por primera vez nos está dando una nueva perspectiva, en la que las fronteras y los muros divisorios ya no son tan obvios. Las empresas ahora compiten por todo el mundo. Clientes, proveedores y empleados se localizan ahora a nivel global. Un creciente número de fusiones y adquisiciones de empresas se realizan a través de fronteras, con valor estimado de $1 billón anuales. Y nada se escapa de esta globalización. Impacta todas las áreas de nuestras vidas, nuestras comunidades y vecinos, nuestros ambientes y colegas de trabajo, nuestros gobiernos, los productos y servicios que compramos y utilizamos, inclusive hasta nuestra seguridad personal y nacional. ¿Y por qué está ocurriendo todo esto? Por supuesto que existen muchas razones, pero permítanme hacer notar algunas de las más importantes. La creciente competencia hace ahora que las organizaciones busquen recursos de menor costo y nuevos clientes, ambos disponibles muchas veces solo en el extranjero. Los gobiernos seguido buscan inversión extranjera y otorgan incentivos para motivar a las empresas de otros países a invertir en su país.
la comunicación y flujo de información a nivel mundial, lo cual ampliaré más adelante, así como el aumento de viajes y la inmigración, expone a las personas a nuevas ideas, valores, productos y servicios de todo el mundo. Y la reducción de barreras comerciales ha contribuido también a la globalización. Permítanme terminar mi explicación de la globalización con lo siguiente. Consideremos estas preguntas. Las respuestas, aún el ejercicio de buscarlas, nos pueden ofrecer, a nivel individual y colectivo, cierto entendimiento de la importancia y relevancia de este tema de la globalización. ¿Qué tan global es la organización donde usted trabaja? ¿Cómo mediría esto? ¿Qué tan global es usted? ¿Cómo mediría su propio nivel personal de globalización? ¿Cómo afecta a usted la globalización? ¿De qué maneras puede usted describir esto? En cuanto a la segunda fuerza impulsora, veamos lo de las llamadas revoluciones tecnológicas y de la comunicación. El acervo de información disponible ahora se está doblando cada 5 años. En los últimos 50 años se ha generado más conocimiento que en toda la historia de la humanidad. Solo en Estados Unidos, cada año se publican más de 50,000 nuevos libros y más de 400,000 revistas profesionales y de interés general. Se envían anualmente más de 500,000 faxes, los cuales están siendo reemplazados por billones de mensajes por correo electrónico. Y aunque el volumen y velocidad de la comunicación está aumentando, su costo está bajando, por lo que esta increíble cantidad de información está ahora disponible para todos y en cualquier lugar que la necesitemos. Esta revolución ha creado una comunicación global que es de menor costo, más rápida, mejor y más diversificada, o sea, disponible de más formas que nunca antes. No solo tenemos más acceso a las revistas, periódicos, libros, radio y televisión a menor costo y con mayor diversidad que nunca, sino también a las computadoras, el Internet y a los celulares. Las revoluciones tecnológicas que hicieron posible esta revolución de la comunicación están ocurriendo virtualmente en todos los campos, y más se están creando con increíbles descubrimientos en ciencia y tecnología, cambiando así casi todo lo de nuestras vidas, no solo el volumen de información disponible y cómo nos comunicamos, pero de manera más amplia, cómo vivimos, cómo trabajamos y cómo descansamos. Ya estamos llegando a 500 millones de computadoras personales en el mundo, todas conectadas entre sí, y quizá más teléfonos que computadoras estén ya conectados al Internet. El costo de la capacidad de memoria de las computadoras baja 30% cada año, mientras que la velocidad de procesamiento de los microchips se dobla cada 18 meses. Y estamos por ver una nueva tecnología que hará obsoletas estas cifras. La PlayStation de Sony, un juguete, tiene más capacidad de cómputo que la supercomputadora Cray de apenas hace 20 años. Todos los productos y servicios ahora son impactados por las computadoras, y muchos se están convirtiendo en computadoras, como nuestros autos, nuestras casas y nuestros juguetes. Y la adopción de nueva tecnología está ocurriendo cada vez más rápidamente. Es en verdad todo esto un nuevo mundo. Tercero, examinemos ahora el rol de la demografía, es decir, el impacto de las características poblacionales alrededor del mundo. Algunos comentaristas, como el gurú de administración Peter Drucker, considera que este elemento pudiera ser el más importante de todas las fuerzas impulsoras actuales. Ciertamente está muy claro que las tendencias de población influyen en casi todo lo demás. Se están dando ahora dos realidades totalmente diferentes en la demografía global, mismas que están creando presiones que impactan nuestras familias, negocios, así como decisiones y políticas gubernamentales. Primero, tenemos la realidad demográfica de los países desarrollados. Cada uno de estos ha llegado al punto de una población natural decreciente. Los únicos países en este grupo cuya población es estable o inclusive ligeramente creciente, como Estados Unidos, son aquellos que aceptan grandes números de inmigrantes, legales e ilegales.
Pero para la mayoría de estos países, la gran reducción de sus tasas de natalidad desde hace 40 años han creado poblaciones que están ahora envejeciendo rápidamente, con todas las consecuencias de esto, una de las cuales es una fuerza laboral en contracción, generándoles un déficit de trabajadores, particularmente los de mayor nivel de competencia y educación. El grupo de edades entre 15 y 35 años está reduciéndose, mientras que el de 45 a 65 continúa creciendo. Y por supuesto, el número de personas mayores de 65 años aumentará rápidamente en los próximos 20 a 30 años. Inclusive, ya ahora, más personas se están retirando de la fuerza de trabajo cada año de las que están ingresando a ella. Esa es una nueva realidad a la cual ningún país en el mundo se ha enfrentado antes. Y por lo tanto, no existe una fórmula conocida sobre cómo manejar esa realidad. Ya ha creado una guerra global de talento que solo será cada vez más difícil para todos en el futuro. La otra realidad, por supuesto, es la realidad opuesta, que es la de las grandes y jóvenes poblaciones del mundo en desarrollo. Aún con sus decrecientes tasas de natalidad, estos países tendrán que enfrentarse por muchos años más a las consecuencias de una gran población joven con muchos ingresantes a la fuerza de trabajo. La emigración y la inmigración pudieran proveer algún balance entre estas dos realidades, como pudiera ser también el envío de empleos de países desarrollados a países en desarrollo, y para los países desarrollados, el uso creciente de la tecnología como los robots para realizar el trabajo. Pero los problemas creados por estas realidades demográficas generan la necesidad de encontrar nuevas formas para manejar los cambios en nuestra vida familiar, en la educación, en los patrones de consumo, en los programas y sistemas de jubilación y pensión, en los servicios de salud y en la creciente diversidad de la población. Y no existen guías sobre cómo los países, las organizaciones y las personas deben manejarlos. Las respuestas basadas en nuestras experiencias del pasado no nos ofrecen respuestas útiles. Esta dinámica demográfica es nueva y nos cambia todo ahora. Cuarto, permítanme por lo menos mencionar algo sobre el impacto de las tendencias actuales para limitar el rol del gobierno en la economía. Durante varios años, políticos y economistas a nivel mundial han venido esforzándose para crear políticas que disminuyan el rol del gobierno como rector de la economía, tanto dentro de nuestros países como entre países. Esta tendencia ha llevado a otras dinámicas, como la desregulación de industrias, incluyendo el transporte y la banca, la privatización de empresas públicas, lo cual se ha generalizado en la mayoría de los países, y una mayor actividad de libre comercio entre países, primero con el GATT, el Acuerdo General de Tarifas y Comercio, y ahora la WTO, la Organización Mundial del Comercio, y diversos acuerdos regionales y bilaterales, tales como la Unión Europea, el Acuerdo de Libre Comercio de Norteamérica, el de Centroamérica, el de todas las Américas, la Asociación de Países del Sureste de Asia, etc. Todas estas tendencias están cambiando la naturaleza misma de muchas instituciones económicas y de gobierno, así como la relación entre ellas, tanto dentro de países como entre ellos. Como mínimo, estas dinámicas han hecho posible que ahora muchas organizaciones infiltren los territorios tradicionales de otras como nunca antes. De nuevo, todo ha cambiado. Nada es ahora como antes. Y si insistimos con nuestros modelos mentales en querer entender el mundo a través del espejo de nuestra experiencia pasada, no nos llevará a soluciones prácticas para nuestros retos actuales. La quinta fuerza impulsora se refiere al hecho de que existe ahora una fuente de riqueza y de ingreso totalmente nueva en la historia de la humanidad. A través de la historia humana, hemos visto que la riqueza se basó en la propiedad física y o control de bienes físicos, tales como tierra, oro, petróleo, edificios e inventarios tangibles. Individuos, empresas y países construyeron su riqueza por medio del acceso, tenencia y control de estos bienes físicos. Pero ahora las personas más ricas en el mundo, tales como Bill Gates y Warren Buffett, empresas como Microsoft,
Google, Cisco, Apple e Intel, y países como Singapur, Hong Kong, Japón y Corea del Sur son dueños o controlan principalmente o exclusivamente propiedad intelectual o capital humano. Esto es algo nuevo y significa que el camino al éxito ahora y en el futuro para individuos, organizaciones y países es el de invertir en las personas, no en la creación o acumulación de bienes físicos. Por supuesto que el petróleo y el oro son todavía importantes, pero la nueva ruta hacia la riqueza y la fortuna y la fama es a través de la propiedad intelectual y la habilidad humana. Y finalmente, yo considero que otra fuerza que denomino sorpresas globales está detrás de muchos de los cambios que estamos viviendo y que está creando este totalmente nuevo mundo. Esos son los eventos que no son anticipados, que tienen impacto global y cambian todo. Estos son los eventos tales como la caída del muro de Berlín, el 11/9, como se dice en Estados Unidos, y el final del comunismo. Los ataques en Estados Unidos, curiosamente en la fecha 9/11, como se dice también en Estados Unidos. Un evento abrió ventanas, como fue el muro de Berlín, y el otro la cerró. La epidemia del SARS y la crisis financiera de Asia. Esta fuerza impulsora incluye también diversos eventos naturales y sus consecuencias globales, tales como el debilitamiento de la capa de ozono, el calentamiento global y el tsunami en el suroeste de Asia en el 2004. Esos eventos son tan nuevos que no parece siquiera que hayamos comenzado a entender sus consecuencias, ya no se diga pensar en algunas estrategias para manejarlos. Pareciera que necesitamos sufrir crisis mayores y significativas, por ejemplo la del SIDA y el calentamiento global, para empujarnos a buscar soluciones. Pero cuando ya estamos sufriendo las consecuencias de una crisis, ya es muy tarde. El reaccionar de esta manera en el pasado fue aceptable. Pero ahora, en razón del impacto de dinámicas como los viajes y el comercio global, las poblaciones creciendo rápidamente en algunas áreas y reduciéndose en otras, la comunicación y el conflicto global, las respuestas basadas en experiencias pasadas ya no parecen ser adecuadas. Cuando los efectos de estas 6 fuerzas impulsoras se combinan, el resultado es un mundo totalmente nuevo, donde todo ha cambiado y continúa cambiando. Todos los aspectos de nuestras vidas han sido y continúan siendo impactados. Y la única manera en que podemos entender y adaptarnos a estos cambios constantes y absorbentes, los cuales están ocurriendo a creciente velocidad y con cada vez mayores alcances y peligrosidad, es el de aprender continuamente, tanto como individuos y como organizaciones. Debemos organizar nuestras actitudes, nuestros recursos y nuestras vidas para reforzar nuestra capacidad de aprender y para enriquecer nuestro aprendizaje real. La única ventaja sostenible que una persona, organización o país tiene ahora es el poder aprender más rápidamente que la competencia, ya sea la competencia para empleos y trabajo, o la competencia entre empresas, o la competencia entre países, o inclusive entre ideologías. Así es que, dada esta realidad, donde todo ha cambiado, las organizaciones y sus líderes enfrentan ahora todo un juego nuevo de productividad y excelencia. Quienes sean competentes para entender estas nuevas dinámicas sobrevivirán. Quienes se rehúsen a aceptar su existencia o no logren entender su impacto y consecuencias se quedarán atrás y eventualmente desaparecerán. Espero que esta presentación les ofrezca a ustedes un buen punto de partida que no les permita caer en este último grupo de futuros fracasados. Si desarrollan competencias globales claves, yo les aseguro a ustedes y a sus organizaciones un gran éxito dentro de este nuevo mundo. Gracias.